Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que les obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Júzguenlo ustedes. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un apasionante relato, narrado precisamente en el libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, que venimos leyendo a lo largo de esta Pascua del Señor, 50 días en que celebramos y aprendemos a vivir el misterio de la resurrección de Cristo, encontramos hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles la lucha que tenían los discípulos de Jesús, concretamente Pedro y Juan, para hacerles entender a los habitantes de Jerusalén y sobre todo a los jefes del pueblo, a los ancianos y a los escribas, que había una nueva manera de vivir, que en Jesús el hombre recibía una luz y una gracia especialísima. Se había dado en efecto una gran incomprensión por la sanación que Pedro y Juan habían hecho del paralítico, que tullido de nacimiento se sentaba en la llamada puerta hermosa del templo de Jerusalén a pedir limosna. Toda la comunidad de la ciudad y de los alrededores del templo estaban admirados y sorprendidos
por la acción portentosa que Pedro en nombre de Jesús había hecho. Pero las autoridades de Israel no podían comprender esta acción y por el contrario desataron persecución contra los apóstoles. Primero la cárcel y luego ante el cariño y la simpatía del pueblo sencillo de Israel, deciden soltarlos, liberarlos, pero les prohíben terminantemente anunciar el nombre de Jesús. Es en este contexto que nace nuestra iglesia. Por eso no nos extrañemos de las incomprensiones, las burlas, los desprecios y a veces las persecuciones que los cristianos y la Iglesia Católica viven en nuestro siglo. Esto ha sido de siempre. De hecho, el cristianismo y la Iglesia nacen en un contexto de incomprensión y de persecución. Esto no nos puede escandalizar y por el contrario reconozcamos que es en las dificultades e incomprensiones de la vida cuando la Iglesia y el mensaje evangélico ha crecido y se ha extendido más fuertemente. Hoy descubramos también en un segundo momento cómo Jesús no deja de manifestarse a María Magdalena, algunos discípulos que estaban camino del campo y finalmente al grupo de los 11 que estaban encerrados por miedo a las autoridades de Israel. Hoy el evangelista Marcos nos presenta sucesivamente 3 apariciones del resucitado y al final una reconfirmación. Vayan al mundo entero y proclamen, anuncien el evangelio y la buena noticia a toda criatura. Esto no está exento de una reprimenda, de un regaño. Jesús, en efecto, sobre todo al grupo de los 11 discípulos, les echa en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque por más que la Magdalena había hablado de la aparición de Jesús resucitado, ellos no le habían creído. Igual había pasado con otros 2 discípulos espontáneos que iban caminando hacia el campo. Es que la noticia de la resurrección no es fácil de asumir en la vida, como lo hemos mencionado en la reflexión de los evangelios de esta semana. El hombre tiene experiencia sensible con la enfermedad, con la vejez, con las epidemias tan de moda en nuestro tiempo y con la muerte, pero no tenemos una experiencia sensible de los sentidos con la resurrección, una realidad suprema que cambia de manera definitiva el horizonte de la vida humana y que solo podemos asumir desde la dimensión muy especial de la fe religiosa cristiana. Hoy se nos invita no a pensar en Jesús como un hombre muy bueno que vivió hace mucho tiempo pero que murió. No, hoy se nos invita a pensar y sobre todo a asumir que Cristo hoy, en el siglo XXI, en este año 2020, está más vivo que nunca. En medio de la pandemia por el coronavirus, en medio de las malas noticias que nos alimentan los grandes medios de comunicación social, en medio de los envíos que nos hacemos por redes sociales y mensajes de texto, aprendamos a tener esperanza y a reconocer de esta situación que no es la primera vez en la historia de la humanidad, no es la única y probablemente no será la última vez que vivamos una pandemia. Históricamente hemos tenido ciclos en el mundo entero de virus que atacan con especial sevicia a la población, pero siempre hemos salido adelante. La historia nos llena de esperanza, pero sobre todo en este contexto de la llamada octava de Pascua, cuando recién hemos iniciado los 50 días donde celebramos la resurrección del Señor, aprendamos a vivir con más paz, más allá del tema de la conversación cotidiana, la economía apagada, los empleos que se pierden, la enfermedad de algún ser querido o un conocido. Aprende a confiarte
y esperarlo todo de Cristo, Señor de la vida, Señor de la salud, Señor de la economía, Señor del mundo, Señor de nuestra vida, Señor de nuestra historia, Dios que camina a nuestro lado, que no nos abandona. Como decían las abuelas en ese viejo adagio popular, no le digas a Jesús, al buen Dios, cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Jesús resucitado, cuán grande es Dios. ¿Crees en verdad que estamos en Pascua? ¿Crees que el Señor ha vencido la muerte y con ella la enfermedad, la injusticia, el desempleo, el hambre, la adversidad? Pruébalo con tu esperanza, con una profunda fe y confianza en el Señor. Da testimonio luminoso ante tu familia, ante tus conocidos. Diles a todos: me confío plenamente en el Señor. Él ha resucitado. No hay motivo para el temor, no hay tiempo para la duda, no hay momento para la angustia o desesperanza. Cristo resucitado está a mi lado. En verdad se ha parecido a Magdalena, a los discípulos del campo, a los discípulos con los que compartió su ministerio público. En verdad ha dado poder a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles para sanar y devolver la salud y la vida a los enfermos. Por eso hoy digamos con el Salmo para terminar: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es nuestra fuerza, el Señor es nuestra salvación. No hemos de morir, viviremos para contar las hazañas del Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día y en esta Pascua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.